Ya son las 11:06. Saludos, buenos días. Gracias una vez más a cada uno de nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes 18 de noviembre, año 2024. Lunes urológico en la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Wellington Ledesma. Buenos días, hermano Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí en una oportunidad más en los lunes urológicos del doctor Pablo Mateo, quien se excusa porque en el día de hoy tiene unos compromisos, por ende no ha podido acompañarnos. Sin embargo, sabemos que está en sintonía con nosotros. Y saludamos, por supuesto, a todos los radioescuchas, quienes nos favorecen con su sintonía, como todos los lunes. Lunes urológico, vamos a comenzar con un mito que queremos romper, y es la consulta urológica. El hombre se la tiene que hacer a partir de los 40 años, y la respuesta es que no. La mala costumbre que tienen los hombres de ir al urólogo cuando tienen un problema, eso debe de acabarse. Después que usted sale de la edad pediátrica, 14, 15, quizás 16 años, ya usted no es del pediatra. Entonces usted entra al reino urológico, donde debe de ir y chequearse las vías urinarias, pero además los genitales externos. Hay múltiples patologías que de hecho estaremos hablando de muchas de ellas con nuestra invitada del día de hoy. Entonces hay que esperar a los años 40 para comenzar a chequearse. Recordamos que no. Usted tiene que hacerse un chequeo una vez al año, quizá no entre esa media década después de los 15 años, pero a partir de los 20 queremos saber si hay algún cálculo, si hay quistes, si alguno de los órganos masculinos no están funcionando bien. Hay que hacerse su chequeo una vez al año por lo menos. Excelente planteamiento, doctor Ledesma, para derribar este mito, ¿verdad? De que el hombre, después de dejar ya en la edad pediátrica, sí, si va es porque tiene una situación, un problema. Yo creo que no hay que esperar llegar ahí, hay que ir a hacer, como bien decían ustedes, su media tour en lo que tiene que ver con los médicos. Hay que regalarse un chequeo. Y además de esto, yo decía el día pasado, doctor Ledesma, que uno por lo menos debe regalarse 3 o 4 días al año a dedicárselo a su salud. Así es. ¿Verdad? Y cumplir con lo que dicen los médicos. Bueno, es que también tenemos a los mismos médicos tan acostumbrados que cuando vamos nos preguntan, ¿le está pasando algo? No, es chequeo rutinario, doctor. Algunos se sorprenden, pero es necesario todo eso. No solo las mujeres. Así es. Y bueno, vamos a dar paso entonces a la superestrella que tenemos en el día de hoy de invitada. Tenemos a mi querida amiga, la doctora Indira Sierra. Ella estará hablándonos de un tema interesantísimo. A propósito, el chequeo urológico en los hombres, no solamente en los 40 años. Quizás nos vamos a enfocar en este programa a ese chequeo urológico por debajo de los 40 años. Muy buenos días, doctora Indira. Muy buenos días, Sierra. Buen día, buen día. Como siempre, agradecer la oportunidad de llegar a los radioescuchas. Gracias por prestar esta plataforma de la receta médica de la Z, sobre todo en la persona del doctor Pablo Mateo, el doctor Wellington Ledesma y claro, Roberto. Gracias por la oportunidad de llegar a la población dominicana. Y quizá pudiéramos nosotros comenzar a hablar de esas patologías que comienzan a dar quizá algún tipo de problemática en la salud del hombre por debajo de los 40 años, ya que sabemos y siempre hablamos y nos enfocamos en esas patologías prostáticas que imperan después de los 40 años. ¿Por qué iría alguien por debajo de los 40 años a la consulta urológica si no es a un chequeo preventivo? ¿Cuáles son aquellas patologías que son más frecuentes? Debemos recordar que el urólogo tiene un espectro bastante amplio en cuanto a la atención de los pacientes. No solo nos centramos en pacientes mayores de 40 años, sino que vamos desde el inicio de la vida hasta el término tal vez de la misma. Entonces, los pacientes que podemos ver en la consulta también pueden ser pacientes incluso pediátricos, pacientes en su adolescencia. Y entonces, dentro de las patologías que
vamos a ver con más frecuencia en estas edades son sobre todo las infecciones de orina, pacientes que tengan alguna dolencia a nivel de los testículos, alguna masa en el testículo, algún dolor, también pacientes con torsión testicular e incluso pacientes que llegan a la consulta con dolor referido en el área renal, que puede ser debido a una litiasis o a un cálculo, como bien se puede conocer. Estamos nosotros en el mes de noviembre, que es el mes en el cual nosotros nos dejamos el bigote o nos dejamos el candado, o nos dejamos la barba sin cuidarla mucho, para llamar a la atención y hablar de la salud masculina. ¿Cuáles son los cánceres quizás que nosotros vamos a ver por debajo de los 40 años? Por debajo de los 40 años, sobre todo en la población masculina, tenemos que centrarnos en el cáncer de testículo. Y noviembre, es el mes de la concientización, sobre todo de la salud masculina, concentrada en el cáncer de próstata, cáncer de testículo y la salud mental como tal. Por debajo de los 40 años, cáncer testicular. Saber que puede aparecer, que es una patología que tal vez no es tan frecuente como la gente se imaginaría, pero que existe y que es fácil de diagnosticar, y lo más importante es que es fácil de tratar cuando se diagnostica a tiempo. Entonces, por eso es bastante importante el chequeo de rutina, incluso antes de los 40 años. ¿Da algunas señales el cáncer testicular, doctora? Señales como tal, se basa esa detección temprana en el autoexamen testicular, y es en el chequeo regular de que los hombres puedan tocar sus genitales y observar alguna anomalía, algo que antes no estaba. Hay pacientes que sí pueden alarmarse tal vez que con algo que puede ser normal dentro de la bolsa escrotal, como puede ser estructuras como el epidídimo, pero sí es importante que conozcan y que si en algún momento tienen algún signo que vaya que rompa con lo que antes conocían de su cuerpo, pues que acudan a la consulta urológica. He escuchado a algunas madres preocupadas. ¿Es la manera o no es la manera de que doctor, mi hijo tiene un testículo más grande que el otro? ¿Esa es la manera que deben estar o los dos tienen que estar del mismo tamaño? No necesariamente tienen que estar del mismo tamaño. Incluso existe tal vez una variación en cuanto al tamaño entre uno y otro. Lo que no puede haber es una diferencia abismal entre uno y otro, ni que haya ningún signo de inflamación, dolor, que se haya puesto grande de un momento para otro. Todo eso sí son signos de alarma que deben tomarse en consideración. Y lo importante es conocerse a uno mismo, y a través de este examen que nos muestra hoy la doctora Sierra, ejemplificando cómo debe de ser el autoexamen masculino. Si usted sabe qué tiene, porque ya se chequeó una vez, es más fácil que en un segundo chequeo o anual, como uno fomenta que se haga el autoexamen, o trimestral. Bueno, está ahí. Si usted sabe qué estructuras hay ahí y aparece una que no va, pues entonces se la va a identificar mucho más fácil. Y lo cierto es que después que se implementa esta propaganda de tócate a tiempo para detectar problemas, que hace varios años nosotros tenemos nuestra consulta llena de pacientes que se han descubierto o autodescubierto estructuras que son normales. Porque haya un bultito en la parte detrás del testículo no quiere decir que hay un tumor, sino que hay estructura, doctora, y tal vez no podría usted orientar al respecto. Claro, en la bolsa escrotal lo normal es que exista o esté dividida en dos hemiescrotos, dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. En cada hemiescroto, en cada lado, debe haber un testículo, y por detrás del testículo, sobre todo en la parte superior, el epidídimo, que es un poquito más blando, de una consistencia más blanda, y que algunos de los pacientes pueden confundir con que es una masa. Claro, que pueden existir tal vez estructuras un poquito más de una consistencia más firme, que pueden darse en esa área, que puede ser un quiste testicular, que es una consulta bastante frecuente dentro de la urología, ya que el paciente se siente esa masa y la siente extraña, y es normal que acuda a la consulta a chequearse esa masa sin saber que tal vez es simplemente algo benigno, que vamos a explicárselo en la consulta, pero que también es bueno que si encuentran el hallazgo acudan. Sabemos que los testículos son muy sensibles, y me imagino que cuando
Y bueno, cuando nos hemos hecho, puedo dar yo mi ejemplo, el autoexamen, yo conozco mis estructuras. ¿Es normal que al palparme haya dolor, doctora? Sobre todo vamos a tomar en cuenta en cuál es la fuerza ejercida en esa palpación. Son bastante sensibles, incluso al roce. Entonces, si es un autoexamen, si se está tocando de una forma brusca, puede ocasionar dolor y no necesariamente quiere decir que haya una inflamación. Claro que si a un toque leve o incluso sin tocarse los testículos hay dolor, pues es importante que acuda a un autoexamen, o sea, a un examen en la consulta urológica. Si alguien, a propósito de que aquí se producen muchísimos accidentes, doctora, si alguien ha recibido algún golpe por el área testicular, por sus genitales, a pesar de que no sienta nada, debería realizarse ciertos chequeos específicamente en esas áreas. Si ha recibido algún golpe. Cabe destacar que si ha recibido un golpe va a sentir dolor. Aunque el dolor pueda ser pasajero, en el momento del golpe va a sentir dolor por lo mismo que hemos explicado de que es un área bastante sensible. Y sí, es importante que si hubo un trauma en el área escrotal que haya afectado a los testículos, se haga un chequeo, sobre todo una sonografía, para estar seguros de que no haya ninguna afectación a nivel de los testículos. Muy bien. Tengo yo 20 años, por ejemplo, y voy a la consulta con la doctora Indira Sierra. ¿Qué debería yo esperar? ¿Qué me van a hacer? No tengo ninguna sintomatología, pero escuché por la inmensa Z que hay que chequear si voy a mis 20 años. ¿Qué espero yo? ¿Cómo será esa consulta? Lo primero es que es importante destacar que en la consulta urológica nosotros vamos a centrarnos en 3 pilares. ¿Cuáles son estos pilares? Número 1, hacer prevención de la salud. Eso es tratar de diagnosticar esas enfermedades en una etapa temprana. Entonces, si una persona acude a la consulta de urología, vamos a tal vez hacer un análisis de rutina para determinar cuál es el estado de salud de esa persona. Es importante esto para diagnosticar a tiempo cualquier problemática que haya. Otra de los pilares es la promoción de la salud. En la consulta de urología nos centramos en dar esas directrices y dar ese consejo a los pacientes de cómo mantenerse en salud. No es simplemente tal vez ir a chequearse cada año, sino también llevarse de esas directrices para mantener el estado de salud de una forma general. Hacer ejercicio, comer saludable, incluso promover la salud mental. Y sobre todo el control de las comorbilidades. Si es un paciente que ya tiene una patología, o sea, tiene una enfermedad crónica, pues promover que esas patologías estén dentro del control necesario para mejorar y hacer que estas patologías no afecten la salud urológica del paciente. Entonces, un paciente de 20 años va a tener una consulta que no es solo para diagnosticar tal vez una enfermedad, sino también para promover su salud y evitar que a partir de esa consulta vaya a tener alguna enfermedad que pueda ser evitada con hábitos saludables. Excelente. ¿Sabe que estamos en el tiempo de la belleza, doctora? En el sentido de que todo el mundo busca hermosear cualquier área de su cuerpo. A veces aquí mismo hemos recibido llamadas de hombres que entienden que el saco escrotal está muy distendido. ¿Esto debería causarle preocupación a una persona? Preocupación como tal, no, si no hay alguna manifestación de inflamación, dolor o infección en el área escrotal, pero sí es cierto que estamos en una época en donde la belleza y la estética es bastante importante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces sí existen pacientes que tienen un escroto bastante laxo, bastante grande, que pueden tal vez requerir una reducción de ese escroto, y es claro posible luego de un chequeo urológico. Sí, porque eso estaría afectando la parte que usted había dicho, hasta sus emociones, doctora. Hasta las emociones y la seguridad, que va a afectar también la esfera incluso sexual del paciente, que está bastante marcada con esa seguridad y con esa confianza que tengan los hombres al momento. Muy bien. Yo a mis 20 añitos voy a la consulta con la doctora Sierra y me siento perfectamente bien. Multiplicado por 2. Más o menos. Adelante. Y toda mi vida me sentí
que no tenía ningún problema. Pero ¿cuáles son esos hallazgos quizás casuales que el paciente entiende que está bien, pero en una exploración física usted pudiera sugerir que hagamos algún ahondamiento o profundidad, estudios más extensos por algo que usted haya encontrado, por ejemplo, a nivel del pene? Al nivel del pene, lo más común es que el paciente llegue a la consulta incluso con una fimosis marcada. Hay pacientes que nunca se han podido retraer el prepucio, nunca han podido exponer la cabeza del glande y llegan a la consulta y entienden que esto es normal. Para ellos es normal. Para ellos es totalmente normal, han vivido así hasta ese momento, pero no es normal porque puede en algún momento terminar de cerrarse esa piel cubriendo la cabeza del pene y dificultar incluso la micción del paciente, además de que todo ese tejido ahí puede albergar bacterias, así como también causarle infecciones de vías urinarias al paciente. Entonces ese es uno de los hallazgos más frecuentes y que el paciente tal vez no sabía que tenía y que necesita así la ayuda de su urólogo o uróloga. Muy bien, vámonos a una pausa. Al regreso voy a dejar una pregunta al aire, doctora. ¿Hasta qué tamaño puede crecer un quiste, verdad? Porque vi a una persona, no sé si era lo que tenía, con los testículos casi del tamaño de una pequeña bola de fútbol. Este señor siempre se sentaba frente a Megacentro. Es posible que otras personas también lo hayan visto. Si es posible esto, doctora. Vámonos a la pausa, regreso, continuamos. Llévatelo.